Nosotros habíamos ya comenzado la clase pasada, habíamos terminado el libro de Daniel y habíamos comenzado con el Mahamara Geulá. El Mahamara Geulá que yo ocupo, como les dije la clase pasada, es del Mahona Ramjal, que queda una Otzá, tiene un Betanesen en Arnof, y hay una Otzá también de ellos, que sacan los libros de Ramjal, estudian allí y después los publican. Hay una división, está dividido en tres partes, que es la división que ellos hicieron. No es la que Ramjal había hecho, pero es la que se hace como para poder, de alguna manera, sistematizar el texto para que sea más fácil estudiarlo. Ok, estábamos comenzando la primera parte, que es el Mahamar, la primera sección, el Helek Aleph, que se denomina Pekidah u Zehirah. Pekidah y Zehirah. Pekidah y Zehirah en hebreo significan prácticamente lo mismo, significan recordar, pero obviamente si son dos palabras quiere decir que hay diferencia, que no es exactamente lo mismo, sino que hay una diferencia entre ambos conceptos, que eso es obviamente de lo que vamos a tratar de estudiar en el Mahamar además. Habíamos visto que el Rab comienza con un pasuk del profeta Mijá, que dice: Altis mejio yaftili kinafalti kamti. No te alegres, enemiga mía, porque me caí, ya me levanté. Bajoshech, aunque esté sentado en la oscuridad, Hashem Orri, Kadosh Baruj Hu es una luz para mí. Y de ahí él quiere comenzar a explicar lo que significan estas dos partes del pasuk. Él va a referirse bastante a la primera parte, que es la caída, y que nos vamos a levantar de esa caída, y a la segunda parte, que es el Hoshech, la oscuridad, que finalmente nos va a llevar también a la luz. Vamos a tener sobre eso luz. Dice: la Geulah nimtzeu achanot rabot. La Geulah tiene muchas partes, muchos preparativos. Upeulot gdolot vehazakot meot. Y muchas peulot, o sea, muchas cosas van a pasar. O sea, no es que sea una sola cosa y el otro día Geulah. No, es un proceso, que dura tiempo. Benodaot la maskilim asher nisu lalechet bedarjei hachokma. Y es algo conocido por las personas que han estudiado y han caminado por el camino de la Jochma, de la sabiduría, o sea, por los sabios de Israel, está hablando, Beamdu a la mitad, y ellos lograron llegar a la mitad, o sea, a la Emet, de cómo está previsto esto que va a ocurrir hasta la llegada del Mashiach, o sea, hasta la Geula. Bekasher titpashet hachokma baolam az yir'u v'yid'u hakol. En la medida en que la Jochma en el mundo va ampliándose, o sea que la sabiduría de la Torá, se refiere a la Jochma de la Torá, va ampliándose. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más Yehudim estudien Torá, Yehudim y Yehudiot estudien Torá, más van a entender los procesos que están viviendo. Entonces van a poder conocer y saberlo todo. Kama ikdil Hashem la'asot imanu. ¿Cuánto Akadosh Baruj Hu hizo por nosotros? כי כאשר חשבו ישראל שהסתיר הקדוש ברוך הוא את פניו וכן בעזב אותם, una de las cosas más problemáticas es que normalmente Am Israel piensan que Akadosh Baruj Hu los abandonó, que en eso que vamos a llamar Ester Panim. Az allá mejin la gente tova o brajá, pero realmente estaba preparando brajá y tova, o sea, estaba preparando algo bueno, a pesar de que externamente nosotros lo veíamos como algo malo. כי אז היה מכין לכן אוצרות גדולים, estaba preparando grandes tesoros, אשר לרוחבן אין קץ לגדולתן אין תכלית, que no va a haber sobre eso fin, no va a haber sobre eso un fin de las cosas buenas que vamos a recibir. ובאוצרות האלו היה נותן להן הון ויקר בנעים, בכל סגולת מלכים בכל עת ובכל שעה. Vamos a recibir que la segulá de los reyes se refiere a las cosas buenas que los reyes hoy día, las cosas materiales que los reyes hoy día tienen. En comparación con eso, nosotros vamos a recibir también tesoros, pero no obviamente materiales, también materiales, pero principalmente espirituales. Ad shenitmaleu ele aotzarot, mahem, que se van a terminar estos tesoros de tanto que se van a entregar, shein peyahol ledaber, cosa que la boca no puede hablar, beaozen lishmoa, y el oído no puede escuchar, beafilo alef leharher, y tampoco el corazón puede
entender tanto. ¿Okay? O sea, va a llegar un momento que es el momento de la Geulah, sobre el cual dice Rabbeinu Moshe Haim que la boca nuestra hoy no puede hablar de eso porque es tan grande que no se puede decir, que nuestro oído no puede escuchar y el corazón todavía no puede pensar. O sea, es algo que hoy en este momento nos sobrepasa. ¿Bien? Que tenemos que prepararnos simplemente para ir recibiendo todas estas cosas que van a ir llegando, y el estudio de Torah es lo que va a aumentar precisamente la posibilidad de entender. וכשיגיע זמן המנוחה הגדולה בעתידה להתגלות בעולם, cuando llegue la Geulah al mundo, ייפתחו כל האוצרות האלו, todos estos tesoros se van a abrir, ומהן יצאו כל מיני מחמדים ויינתנו לישראל. En ese momento se van a abrir todos los tesoros y todo tipo de mahamadim, cosas agradables van a llegar para Israel. חלף עבודתן הקשה שעבדו בגלותם. A cambio o en vez de el trabajo pesado que tuvo Israel que soportar durante el Galut. אז בעל יסוד הגדול הזה, y en este yesod, o sea, a partir de este punto fundamental, de esta plataforma, que Nehemar está dicho, Samheno kimot initanu shenot rainu ra'a. Nos va a alegrar, nos va a traer alegría, kimot initanu, como la cantidad de días que sufrimos, shenot rainu ra'a, según la cantidad de años que vimos cosas malas. O sea, ¿a qué se refiere? Es un pasuk en Teilim, Ki kol ayamim sheyu Israel bagalut, todo el tiempo que Israel estaba en el Galut, Beor lo naga aleihem, y no había luz, o sea, estábamos en una situación de Galut, de persecución, de problemas tanto espirituales como materiales, o los dos juntos, o unos u otros, etc. Oto aor hagaui leotama yamim lo avad, la luz que tendría que haber llegado en aquellos momentos no se perdió. Ela kol ahora hahu haya akadosh baruchu gonzo, Akadosh Baruj guardó toda esa luz, Beele Aotzarot, en estos tesoros, Sheamarti Leja, que ya te mencioné, o que Sheyeh Azman Lifto Ajotam, y va a llegar un momento en que estos tesoros se van a abrir. Es una metáfora que está utilizando, obviamente se refiere a la luz espiritual que se va a abrir. Az Yetzeko la hora Hahu Keehad, y todo va a salir en un mismo momento. Beaz Yezeman Simcha Israel Asher Kamoa Loniata. Y entonces va a llegar una simjá, una alegría a Israel que como ella nunca había ocurrido. Beitakena olam bimnuja beashket. Y el mundo se va a corregir con tranquilidad y con ashket, con silencio, o sea, con armonía. Velo od yagom baolam klal. Y ya no va a haber más sufrimiento en el mundo. Vein tomar, y si vas a decir sheina pasuk medaber rak al mispar shanim, si vas a pensar que tal vez el pasuk está hablando solamente de la cantidad de años, harei lo nish'ar besheshet alafin ashanim asher leolam kayamin she'ainu bagalut ad hayom hazeh. Nos encontramos, dice, harei lo nish'ar, no queda besheshet alafim ashanim, en los 6.000 años, asher laolam, que va a tener el mundo que conocemos, kimot she'ainu bagalut ad hayom hazeh, la cantidad de tiempo que estuvimos en el Galut como este día. Voy a explicar. Primero, hay trae la Gemara en varios lugares, y es una Gemara conocida por Hazal, que el mundo en el que nosotros vivimos, tiene 6.000 años. Va a durar 6.000 años. De estos 6.000 años, nosotros estamos ahora en el 5.784. Y una vez que el año 6.000 termine, cuando termine el 5.700, que es el sexto milenio, va a comenzar el séptimo milenio. Y cada uno de los milenios son como un día para Hashem. ¿Qué día? Se refiere a los días de la creación. O sea, cada día de la creación, un día, 2 días, 3 días, corresponde para nosotros como 1.000 años. Entonces, el mundo en el que vivimos es lo que está contenido en el Maaseh Bereshit. Lo que dice ahí en la creación del mundo, esa es precisamente la cantidad de tiempo que nosotros vamos a estar en este mundo que Hashem creó.
Esto en el mundo simple de los 6000 años. Sin embargo, en la Torá también está escrito sobre Shabbat. Y Shabbat es el séptimo día, o sea, el día número 7, Yom HaShvi'i, como está escrito, que en ese día Kadosh Baruj Hu Shabbat Vainafash descansa y reposa, no porque esté cansado, eso ya ustedes ya lo saben, sino que deja de crear para crear algo distinto. Es entonces la idea básica de los Jajmei Israel con respecto al mundo en el que vivimos es que vamos a vivir 6000 años de este Olam que se llama Olam Hazé, que ustedes conocen, y cuando estos 6000 años acaben, comienza el séptimo milenio, que el séptimo milenio es como Shabbat. O sea, es un milenio colculó, todo él concentrado en lo espiritual, no en las cosas materiales. Ahora bien, en la transición entre el trabajo material que nosotros hacemos en este mundo, en el Olam Hazé, para el séptimo milenio, que es el milenio espiritual, es exactamente lo mismo que con Shabbat. Si una persona no prepara, por ejemplo, comida, antes de Shabbat, en Shabbat no va a poder prepararla porque no se puede cocinar, ustedes ya saben, ¿no? Entonces, para que en Shabbat haya ta'anug, para que en Shabbat haya placer del día en muchas cosas, no solamente en la comida, en otras también, se necesita prepararse, se necesita hacer una preparación. Entonces, lo mismo es con respecto al séptimo milenio. Para que podamos en ese séptimo milenio tener satisfacción de ese momento, necesitamos prepararlo en el Olam Hazé. Este es el punto básico. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a ocurrir exactamente en el séptimo milenio y cómo todo se transforma en algo espiritual? Lo podemos percibir un poco en lo que es Shabbat. En la medida que seamos cada vez más podamos ingresar más al pensamiento de lo que es Shabbat en todos sus aspectos, se va a poder ir entendiendo un poco lo que va a ser ese séptimo milenio, en donde todo va a girar a nivel espiritual. ¿Bien? Hay muchas formas de describirlo, los cuerpos se van a ir sutilizando, o sea, va a haber cada vez más espiritualidad y menos materialidad, etcétera, etcétera. También Ramjal habla de eso y ustedes ya seguramente lo van a ir descubriendo en los libros que están estudiando. Ok, muy bien, entonces sabemos eso, pero de aquí hasta que termine el séptimo milenio, el sexto, el sexto milenio, sí, resulta que nosotros estamos ahora en el año 5784 para el año 6000, donde este Olam tiene que acabar y por lo tanto el Mashiach, que es el punto de inflexión donde cambia la era, que con la venida del Mashiach, la fecha tope es precisamente el año 6000. Pero puede venir antes si es que Am Israel tiene los méritos, como ustedes también conocen, algo que también el Rab va a hablar después, en este Mahamar de la Geulah, sobre lo que es Beitá y lo que es Ajishena. Beitá quiere decir que la Geulah va a venir en su momento, año 6000, que es el tope, o Ajishena. Ajishena quiere decir se puede adelantar, pero eso va a depender de los méritos de Am Israel. Entonces, en el año que nosotros estamos ahora acá, hasta el año 6000 tenemos del 4 al 10 son 6, 9, 1, tenemos unos 200 y tantos años quedan de el 5784 hasta el 6000, que como 270 años más o menos, una cosa así. Ok, entonces digamos, esa es la shela que él trae, que digamos que el Mashiach llega mañana, ¿bien? O sea, si es nuestra mitzvah, ¿bien? La mitzvah de esperarlo cada día, Bechol Yom Sheyabon, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo vas a cumplir el pasuk que dice que la cantidad de tiempo que sufrimos desde la destrucción del segundo Betamigdash, que ocurrió en el año 70 hasta ahora? Ustedes recuerdan, cada vez que estamos en Tisha B'Av, en el Bet Knesset, en la noche, se dice la cantidad de años que van desde la destrucción del templo, 1900 y tantos años. ¿Okay? Eso es lo que se dice Be'oilano Quijatano, recuerdan esa parte. Entonces llevamos 1900 y tantos años de Galut, y si tenemos que recibir la misma cantidad de años de Geulah,
tendríamos que recibir 1900 y tantos años de Geulah, pero no alcanzan, porque hasta que termine el quinto milenio, el sexto milenio, perdón, que es el año 6000, faltan solamente menos de 400 años, menos de 300 años. Entonces, incluso que la Geulah llegase mañana, al parecer, ¿cómo cumplimos el pasuk que dice que la misma cantidad de años que tuviste de Galut vas a recibir de Geulah? Entonces, entiende Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, y así es también la opinión de los sabios, de que no se está hablando de años, no se habla de la misma cantidad de años, porque obviamente no hay suficientes años para que sea comparable uno con otro. Entonces quiere decir que se está hablando de otra cosa. ¿Okay? No es año a año, como una persona en forma muy pashut podría haber aprendido, podría haber entendido, sino que se está hablando de otra cosa. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a tratar también de entender. O sea, Hashem nos promete, esto es un pasuk que está escrito en Teilim, fue escrito por Ruach HaKodesh, y el pasuk dice claramente, Samhenu kimot initanu, alégranos según la cantidad de días que sufrimos. Sufrimos 1900 y tantos años, tienes que alegrarnos, Keilu, esa misma cantidad de tiempo. Y vuelve y repite al final del pasuk, Shenot Rainu Ra'a, los años que vimos lo malo. Entonces tendría que ser equiparente uno a otro. Ahora nos damos cuenta que por la Metziut no es así, que según la realidad no va a ser así. Entonces quiere decir que el pasuk explica otra cosa, se refiere a otra situación y no necesariamente a una situación de año por año, sino que hay algo más profundo que es lo que nosotros vamos a tratar de entender, que esa es finalmente la matará del libro. O sea, de este libro es entender qué significa eso, que es Geulah. Si es voy a ser feliz la misma cantidad de tiempo que fui triste, que estuve triste, o es algo distinto, más profundo y que se enraiza con otro tipo de cosas y no simplemente con cosas simples. ¿Okay? Entonces, sobre eso es lo que vamos a tratar de dilucidar de aquí en adelante, cuál es esa puerta que Rabbeinu Moshe Chaim nos quiere hacer cruzar. Y él dice así: Betzarich sheteda, tienes que saber. La pregunta quedó clara, ¿no? Que no es año por año porque no hay tiempo, sino que hay algo más, y eso es lo que tenemos que averiguar. Betzarich sheteda, tienes que saber que Geulat Mitzrayim והגאולה עתידה שוות הן בדברים הרבה. Número 1. La Geulah de Egipto con la Geulah futura se parecen en muchos aspectos. Rak she'atida, la Geulah futura, ot takadil yoter, va a ser muchísimo más grande. Ki az timtza abria manoach asher lo matza miyom heyotah ve'ad ata. Porque en ese momento la Briá, la creación, va a encontrar un descanso que no encontró desde que fue creada hasta ahora. O sea, si bien hemos tenido Baruch Hashem, ¿no? Tenemos la Geulah de Mitzrayim, que da origen a Pesach, que todos conocemos. Tuvimos la vuelta a Sion, estudiamos los libros de Ezra y Nehemia, Baruch Hashem. Hemos leído a Daniel con todas sus profecías y los Malhuyot que van a desaparecer. O sea, sabemos en forma bastante mutzeket, fuerte, sobre la ayuda que Akadosh Baruj Hu le va a dar a Israel y la forma en que esto se va a armonizar. Pero aún así, dice el Ramjal, falta un punto que es un punto que va a dar una menujá completa y total. Porque todas las cosas que mencionamos después, debido a los pocos méritos o los pecados de Am Israel, muchas de esas cosas se perdieron. Pero va a llegar un momento en que el cambio humano dentro de Am Israel va a ser tan profundo que ya eso no se va a perder. Y eso es lo que él llama la Geulah futura. A pesar de eso, esa Geulah futura tiene muchos kavim, tiene como muchas líneas parecidas a la Geulah de Egipto. Behine, entonces empieza y explica, dice: Mefaresh lecha inyane Geulat Mitzray, benyane Geulat Rabin bageulah atida, betire niflaot tamim deim. Vas a ver la gran cantidad de similitudes que hay y la forma en que
Temim Deim, o sea, Hashem Itbaraj, programó su mundo. Efes ki lo ujal ata le'arich yoter, a pesar que no vamos a poder explayarnos demasiado, que adevarim gedolim benichvadim meod, todo es muy grande. Umiyekara chochma shelo le'archiv ba, y es importante que en la sabiduría se den cosas simples y rápidas y que la gente las pueda captar. Be'al ken eheye mekatzer be'ole. Por eso voy a hacerlo en forma resumida. Be'aniach lefaneja ikarim rabin bechasakin meod, beata titgaber besichlejá, voy a ponerte las cosas y tú piensa, leabin bahen belaredet at sofan, y tratar de entenderlas hasta el final. Be'ashem iten chochma, Akadosh Baruj Hu nos va a dar sabiduría, mipi da'at utvuna, y de él vamos a recibir da'at utvuna. Son las cosas que pedimos en la Shemona Esrei, ustedes ya saben, en la Brajá. Y él comienza o sea, esta es como todo lo que hemos visto hasta ahora es la introducción justamente para la explicación de qué es lo que realmente significa Geula. Veata, Avaer leja barishona kama kilkulin garma agalut. Primero vamos a comenzar con los kilkulim que causó el galut. Para poder entender cuál es la Geulá, o sea, qué es lo que se corrige, o sea, para ver la corrección necesitamos saber primero qué fue lo que se estropeó, qué fue lo que falló. Porque todos los kilkulim en el futuro van a ser corregidos. Y acá vas a ver una sabiduría profunda que en mikre katan baolam. No existe la casualidad en el mundo. Shelo nimtzeu alav kama sodot gedolim liot eamet. Que no hay que tiene muchos misterios que lo saben los sabios de la verdad. Esto es otro punto importante que es necesario recalcar en lo que el Rab dijo cuando dice ki en mikre katan baolam. No hay mikre katan baolam, kol sheken no gadol. Por supuesto, que si dice que ni una cosa pequeña es mikre, cuanto más que una cosa más grande tampoco es mikre. O sea que akol minashamayim, como ustedes saben, ¿que? Por lo tanto, incluso los procesos que ocurren en la historia, cualquiera que éste sea, por pequeño que éste sea, no es un mikre, es porque simplemente está dentro de un marejet, de un sistema más grande donde esto tendría que haber ocurrido de esa forma en ese momento. Eso es importante conocerlo y tenerlo siempre muy presente. Ida. Entonces empieza él y va a señalarnos 4 kilkulim. O sea, hay 4 defectos que tiene el galut. O sea, el galut nos enfrenta a 4 diferentes situaciones no buenas, situaciones negativas. ¿Por qué el número 4? Ya lo hemos estudiado, hay 4 Malhuyot, 4 ríos que salen del Gan Edén, 4 animales que tienen una sola señal de impureza, etcétera, etcétera. El número 4, como lo explicamos en algún momento, representa de alguna forma el alejamiento de la unidad, que nos estamos alejando precisamente del uno, del punto central, y por lo tanto es una forma de expresar el alejamiento de Hashem. Entonces, en cada circunstancia encontramos a veces el número 4 como señal de que hay algo que debe ser corregido. Y eso se divide en 4 realidades de las que vamos a hablar ahora. Número 1, el primer kilkul. Arishom nitbaer bapasuk veanochi aster astir panai bayom hahu. El primer kilkul se conoce como Ester Panim o Astarat Panim, o sea que Hashem ocultó su rostro. ¿Quién se oculta su rostro? Hay que explicar, obviamente, Hashem no tiene rostro. ¿Quién? El Loguf, el Odemutaguf, decimos en el Ikdal, que está basado en los principios de fe del Rambam. Entonces, ¿a qué se refiere? Ya vamos a explicar. Entonces, número 1, hay un pasuk en el Sefer Devarim, en el capítulo 31, en el pasuk Yud Het, que está escrito lo siguiente: de Anoji aster astir panai bayom hahu. Hashem dice: yo, Anoji, aster astir, de ocultaré panai, mi rostro, bayom hahu, en aquel día.
Sod Gadol. Obviamente hay que entenderlo. ¿Okay? Por eso dice Sod Gadol. Cuando el Rab ocupa la palabra Sod, quiere decir que no es Pashut la explicación, sino que hay que tratar de abrir el código, o sea, introducirnos un poco más. Y dice así: Ki Akadosh Baruch Hu, Hashem, Sider Ameorot Sheal Yedeichen Yetze Ashef Alaolam. Akadosh Baruch Hu ordenó las Meorot, ordenó las luminarias, Sheal Yedeichen, que por medio de ellas, Yetze Ashef Alaolam, va a venir, se va a traer el Shefa, o sea, la energía, la fuerza al mundo. Bealken Kulan Meirin Zebazeu Meirin Beanfeihem. Y por lo tanto, cada una ilumina una a otra y se iluminan en sus ramas. ¿De qué está hablando? Está hablando de la Sefirot. Ahora no vamos a entrar en lo que eso significa, qué Sefirá va junto con otra, etc. Pero está hablando de que entre el Shamaim, o sea, entre las fuerzas que hay en el cielo y lo que ocurre aquí en la tierra, hay una serie de luces que van combinándose para traer esas energías hasta nosotros, que son energías de vida, de subsistencia, de alegría y de otra serie de cosas que van bajando y que llegan hasta nosotros. Esto lo podemos entender, creo que se los mencioné en algún momento, lo debemos haber visto también, como cuando una persona, por ejemplo, quiere escribir la letra Aleph. Digamos que yo tomo un papel, tomo acá cualquier papel, y en el papel tomo un lápiz y escribo la letra Aleph, ¿no? Pues bien, hasta que yo escriba la letra Aleph, o en cursiva, o en letras cuadradas, o en escritura de Rashi, etc., hasta que yo la escriba, pasaron varias cosas. Primero, yo pensé en escribirlo, yo tomé un lápiz, y esto hace que haya unas fuerzas que vienen a través de mi brazo y mi mano y los dedos, para que al final yo termine escribiendo la letra. O sea, es un proceso hasta la escritura. Lo mismo pasa a nivel macro. ¿Bien? A todos los niveles pasa así, las fuerzas bajan unas combinadas con otras hasta que encontramos un nacimiento, encontramos que una flor surge en un momento, encontramos que la comida se cocina, encontramos que el sol calienta y que la lluvia moja, etcétera, etcétera. Todo eso es producto de un proceso con el cual Akadosh Baruj Hu maneja su mundo, que es natural y espiritual al mismo tiempo. ¿Bien? Eso es importante conocerlo. Ahora, Teda, tienes que saber, Shekola Briahi Anafa Meorot. Toda la creación son ramas de las luminarias. Bekola Malachim, Bekol Bene Adam, Bekola Briot Kulam. Todos los ángeles, todos los seres humanos, todas las criaturas, o sea, los animales, el mundo vegetal, también el mundo mineral, todo es producto de estas luces, o sea, de las sefirot, nos está hablando de eso. Ubihiota meorot samim peneigen leair letachtonim, y por cuanto que las luces iluminan a los seres que están debajo de ellas, ninseu kol halonot aora beabraha niftahim. Todas las ventanas, es una metáfora, ¿no? Se abren para que la luz ingrese, pase. Bealken yarbe ato behol velo yetzar velo yagon klal baolam. Cuando esto ocurre y la luz baja, entonces aumenta lo bueno y no hay en el mundo no sufrimiento ni tampoco angustias. ¿Por qué? Porque las buenas energías bajan todas abundantemente. Bekasher garmua abonot. Pero cuando el factor humano aparece y los abonot, los pecados, se presentan, as istiru ameorot peneigen velo yairu zelaze. En ese momento las ventanas se cierran y las luces no iluminan unas a otras. Begam toldoteigen lo lakhu mijia dei seviatam. Ni tampoco todos los derivados que existen en el mundo tienen suficiente parnasá, entre comillas, como para poderse satisfacer. Veas tashash koach hakdusha, entonces se reduce la fuerza de la kedusha, bekol ha nimshachim acharea, y todo lo que está conectado con la kedusha. Benitgaber keneged ze koach hatumah,
y en ese momento se fortalece la fuerza de la tumá. Beaven meot, tienes que entender muy, muy bien, Kikol ze garmu abonot Israel. Todo esto, o sea, la gabrut de la fuerza de la tumá, lo causan los pecados de Israel. Ki behet'an nitchaska atum'a, porque cuando ellos pecan es donde se fortalece la tumá. Behaita mitgaberet la'amot bimkomot min hakedusha lefi het'am. Y empieza a ocupar los lugares donde antes estaba la kedusha, lo empieza a ocupar la tumá según el grado de faltas o pecados que se hayan cometido. ¿Qué quiere decir eso? Todos hacemos pecados, obviamente, ¿no? No hay persona que no tenga hataim en el mundo en el que nosotros estamos, pero hay algunos que son más graves que otros según cómo lo estudiaron los hajamim y como está escrito en la Torá, que no son cosas, hay cosas distintas y cada una de ellas, a pesar que es hacer algo en contra del Retzón de Hashem, tiene diferentes consecuencias. Las que son más graves, obviamente, las consecuencias son más graves, las que son menores. Entonces, cuando hay averot, faltas que el pueblo hace, entonces en vez de que haya kedushá, en ese lugar se establece la tumá en correlación con la averá que se hizo. O sea, no es toda la tumá la que llega, sino la cantidad de tumá que corresponde al pecado que se realizó. Beaven meo, tienes que entender muy bien, dice, Kikol ze garmo bonot Israel, dijimos, ¿no? Bete da, además tienes que saber, Shekol Kach Nitgabra, que tanto se fortaleció, Ad Sheim Hayah Hadavar Nimshach Yoter, que si esto se hubiese continuado más, Kvar Yasarij Haolam Leijarev, el mundo tendría que haberse destruido. Umeahabat Kadosh Baruchu et Israel, y debido a que Hashem ama a Israel, Lo intim lahem ad melot saatam, jamás espera hasta que se llene la sea, o sea, hasta que se llene el costal de pecados. Rak ikdim leaglotam, para que no haya destrucción completa, entonces Akadosh Baruj Hu ikdim quiere decir que presenta una, entre comillas, una solución temporaria, que esa solución temporaria para la capará se conoce como el galut. Behu inyan baishkod Hashem al aleinu. Como está escrito que Kadosh Baruj Hu se fija exactamente la maldad como castigo que tiene que venir y viene sobre nosotros. Beaven ech hayaze. Y tienes que entender cómo esto ocurre. Entonces él va a explicar ahora a nivel de luces, o sea, cuando habla de luces habla de la sefirot, ¿ok? Cómo ocurre a nivel espiritual, pero simplemente esto también es importante tenerlo presente, que ya también nosotros sabemos, porque seguramente ustedes lo deben haber estudiado, que existe algo que se llama el Brit Ben Abetarim. El Brit Ben Abetarim es el pacto que hizo Abraham Avinu, o Hashem con Abraham Avinu, llamado Ben Abetarim, porque tuvo que levater con Bet, no con Vav, levater y con Tav, varios animales. Levater es partir animales por la mitad y ponerlos una mitad frente a otra mitad en un lugar, y la Shejinah pasó en forma de una luz, como una especie de fuego por las partes, y se hizo un pacto con Abraham. Ese pacto se conoce como el Brit Ben Abetarim, en el cual Akadosh Baruj Hu le da a escoger a Abraham Avinu entre la destrucción, que si Am Israel hacen pecados, destruirlos, o que haya una capará. Y esa capará serían los diferentes galuyot. Y Abraham escoge los galuyot. Y por eso que está escrito después, que dice ahí, Geri extraño va a ser tu simiente en una tierra que no le pertenece, Veinuotam, los van a torturar, etcétera, van a estar ahí una cantidad de tiempo, después van a salir de la Juzgadol. Es un paradigma completo para todos los galuyot, ¿okay? Y hablaba en especial de Egipto, pero está presente la idea. Entonces, el galut es una capará. El galut es una forma de expiar por los pecados que Amisrael cometió. Esta es la forma en que Hazal lo estudian, y es por eso que existe algo que se llama Tfutzot Israel, o sea, las diásporas de Israel. Aunque actualmente se suele pensar
o se suele interpretar a veces como algo bastante, entre comillas, positivo. No es que sea negativo en forma total, la capará es necesaria, ¿no? Pero el hecho de que Israel estén dispersos por el mundo no es una situación normal, sino que es por algo que hay que hacer, que unos tikkunim que hay que realizar. Eso es toda la capará del galut. Y este es, digamos, el punto de cambio, ¿no? Y ahora va a explicar el Ramjal cómo funciona esto a nivel espiritual. O sea, cómo es que de pronto, habiendo tenido un templo, por los pecados que ya conocemos del segundo templo, Sinat Hinam, se destruye. Am Israel va al Galut como capará y estamos todavía en él, que es lo que pasa a otros niveles. Entonces explica el Rabasi, dice, Haben ech ayaze. Entiende cómo esto ocurrió. Que Vigiota Meorot Meirin Birjavá, cuando las luces iluminaban mucho, 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 que Moshe Ayub, como era, o sea, cuando está todo funcionando a nivel positivo, las luces iluminan. Lemi Aya Nimshach Oto Shefa, ¿a quién llegaba esa fuerza? Aló le Israel, ¿acaso no llegaba a Israel? Beal Ken, lo ayu sholtot aumot aleigen le aglotam. Y por lo tanto las umot, las naciones, no tenían fuerza de llegar donde ellos para poderlos expulsar o mandar al galut. No había fuerza en las umot para ir en contra de Israel cuando la energía completa llega directamente a Israel. Bekol sheken shelo hayu yecholot leachriv et Beit HaMikdash, que no podían destruir a Beit HaKadosh, no podían destruir el templo, kevan sheiztiru ameorot et peneichem. Ahora, pero por cuanto que las luces se cerraron, o sea que la luz ocultó su rostro, por ponerlo en esos términos, nitma'ata ashpa me Israel, se redujo la buena influencia de Israel, Umibet HaMikdash y del templo, Beaz Gavru Alehem Aumot Beaita Galut. Y entonces pudieron las naciones fortalecerse y vino el Galut. Bekol Sele Toelet Israel allá. A pesar de todo eso, esto fue por Toelet, fue una forma de algo útil para Israel, porque si no hubiese sido la destrucción. Ki az kiblu a mekatregin helkam, porque de esa manera recibieron los mekatregim su parte, benit parshumin kodesh, y se separaron de lo sagrado, sheloletame et haderachim, para no impurificar las cosas, los canales. Veaz veala nisharua devarim kaj, y desde entonces quedaron las cosas así, Kikola meorot ehen maalimim et oram, porque todas las meorot, o sea, las sefirot, desde entonces en adelante, maalimim, ocultan su luz. ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿Cómo ocurre a nivel espiritual? Cuando los pecados de Israel comienzan a construir un kitrug, cuando los pecados de Israel se levantan como una acusación, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir que el mecatreg es el acusador, el que acusa al pueblo de alguna falta, puede pedir entre comillas, estamos hablando metáforas, ¿no? ¿Cómo funciona? Le pide a Kadosh Baruj Hu que la fuerza positiva que va a Israel venga sobre él, o sea, que la tome él, que él tome esa fuerza positiva, que el mecatreg se quede con la fuerza positiva, y eso puede llevar precisamente al fortalecimiento exagerado del kitrug, o sea, de la destrucción, que puede llevar lo aleno a que el pueblo desaparezca. Entonces, para que esto no ocurra, para que esto no suceda, Akadosh Baruj Hu cierra la luz, o sea, cierra las ventanas, la luz no baja a Israel, pero tampoco transita al Mecatreg. Tampoco se va al Mecatreg, sino que el Mecatreg se queda con la fuerza que tenía antes e Israel reduce su fuerza a una expresión mínima suficiente para sobrevivir. Por ejemplo, si lo queremos poner en términos, números, por ejemplo, digamos que la energía positiva a Israel bajaba en número de 10, mientras que las energías que mantenían al lado malo del mundo, o sea, al Mecatré, que también existió desde siempre, eran 5.
Bien, eran 5. Con estos 5 contra 10 él no podía. No podía. Sin embargo, ahora que los pecados de Israel aumentaron, el Mecatrec, que recibía 5, podía ir y pedirle a Hashem que los 10 que bajaban a Israel fueran donde él, y entonces él tendría 15, lo que eliminaría a Israel. En vez que esto ocurra, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Hashem Itbaraj baja, cierra la energía, cierra la luz, y ahora a Israel no le llega 10, tampoco le llega 5, sino que puede ser que le llegue 3. ¿Bien? O sea, menos de lo que le llega al Mecatrec. Con esto se puede mantener aún Israel, pero en circunstancias difíciles. Se necesita que ese 3 esté constantemente retroalimentándose para mantener, mantener a Israel en el mundo. Esto es de lo que el Rab está hablando, así es como funciona. Hay una historia en la Gemara bastante interesante que les va a señalar, o sea, vamos a entenderlo, qué es lo que ocurrió. ¿Bien? El punto que marca el cierre de las luces fue la destrucción del Bet HaMikdash, ¿no? Eso es lo que el Ramjal está acá estudiando. Y hay una historia que trae la Gemara, que es la siguiente. Dicen que antes, cuando existía el templo, cuando existía el Bet HaMikdash, el vino de Israel, o sea, el vino que los Yehudim hacían, nunca se avinagraba. Nunca se avinagraba. ¿Okay? O sea, se podía hacer vino y mantenerlo en perfectas condiciones por muchísimo tiempo. ¿Okay? Una de las bendiciones del templo. El vino no se avinagraba. En cambio, el vino de los Motaolam, de las naciones del mundo, sí se avinagraba. Entonces, ¿qué hacía muchas veces Israel? O sea, los Yehudim de esa época, cuando había templo para tener vinagre de vino, porque usaban vinagre de vino también, ¿qué hacían? Le ponían al vino que querían transformar en vinagre, le ponían unos granos de trigo. Le ponían adentro granos de trigo y eso al parecer fermentaba dentro del vino y causaba que el vino se agriara y ahí tenían vinagre de vinos. Tenían vinagre de vino. ¿Okay? Esa era la forma en que ellos lo realizaban, la forma en que ellos lo hacían. Ok, eso pasaba. Después de que se destruyó el Bet HaMikdash, después de que el Bet HaMikdash se destruyó, el vino de Israel se empezó a agriar en forma natural, sin necesidad de los granos de trigo. Pero el vino de los Goim, o sea, el vino de las naciones del mundo, comenzó a no agriarse, a no ser que le pusieran granos de trigo para crear vinagre de vino. O sea, no es que solamente el vino de Israel se agría ahora en forma natural, sino que el vino de ellos se fortaleció, se hizo más fuerte y por lo tanto necesitan algo para hacerlo vinagre. Eso quiere decir que la fuerza de Israel bajó mucho y a pesar que la de ellos no es que haya subido demasiado, pero Bellajas en comparación obviamente fue mucho mayor, o sea, termina siendo como mayor. Ese es el proceso que ocurre después de la destrucción del Bet HaMikdash. Esto es lo que el Rab está hablando de, todo esto se llama Ester Panim. ¿Bien? O sea, estamos trayendo casos técnicos, pero que nos enseñan precisamente cómo es que la fuerza de Israel baja, en cambio la fuerza de ellos parece subir, porque no es que haya subido demasiado, a Kadosh Baruj Hu no les dio a ellos las energías de Israel. Sin embargo, de alguna manera, en comparación, se ve como algo mayor, más fuerte. Continúa el Rab y sigue explicando este sistema y dice así. כי בראשונה היו השפע, dijimos, היה יורד וכולי, בישראל כמו כן היו מתגברים ברוב estaba acá, ומושלת על כל הצבאות
bajaba la fuerza a Israel, umitahaseket bekavod betiferet besimcha gdolá, o sea, todo estaba muy fuerte antes, umoshelet al kol atzvaot, umachanot asher la, que Israel tenía, be Israel kemochen ayumet gavrin beroba ahadar, perdón, Israel se fortalecía en la época del templo, se fortalecían con mucho poder, limshol al kol ha-goim, y podían incluso luchar y gobernar sobre otros pueblos. Pues, por ejemplo, en la época de David Amelech, todas las guerras que él hizo, ¿no? Ubehafej balaot azman, pero cuando todo esto cambió, como les dije yo, cuando el vino ya se agría de manera natural, nutal akavod aze, fue tomado este kavod, beashchina eina mekabelet rak beester gadol bechen Israel. Y en ese momento entonces la Shejinah no recibe suficiente luz, sino, entre comillas, estamos hablando de, sino Beester Gadol. O sea, hay un Ester Gadol, un ocultamiento muy grande, y la cantidad que baja es mínima. Bealken lo nir'it shlitat Shejinah. Y es por eso que a veces no vemos la shlita de la Shejinah, no vemos que la Shejinah gobierne. Be'ein memshalá le Israel. Israel no tienen un gobierno, tienen el Malhut. Está hablando obviamente del Malhut de Israel, no existe, ¿no? Aflo lakha a Shejinah rak midei yesod. Pero no solamente fue tomada, agarrada, que en la Shejinah, por parte de lo más básico, Velo yanku Israel ela misde imam hakdosha. Y no hay forma muchas veces de que Israel puedan absorber energía de la Shejinah como era antes, o sea, de la Kedushá como era antes. ¿Okay? Hay que tener muy presente varias cosas que son importantes tenerlas en cuenta para no confundirse. ¿Bien? Cuando nosotros leemos acá de que en Memshalá le Israel se refiere obviamente a la época, o se refiere al Malhut, ¿okay? Según la Halajá, según la Torá. Todo lo demás que puede haber, que puede ser positivo, que puede ser menos positivo, más positivo, que puede tener muchas críticas o de todo tipo, no es de lo que estamos hablando de otra dimensión. ¿Okay? Lo que puede existir hoy día a nivel pueblo en Israel o a nivel pueblo afuera, ¿okay? Hay lugares donde hay comunidades judías que son muy fuertes, que tienen organizaciones, que tienen una estructura social y comunitaria bastante importante y positiva, etcétera, etcétera, etcétera. No es de eso tampoco de lo que se habla. Acá se habla del Malhut de Israel. ¿Eh? Y eso no está en tanto haya Esther Panim. Entonces, como dijimos, el Yesod fue como extraído y Israel no pueden recibir directamente de la Kedushá, sino que va a tener que pasar por otros caminos. Venimsa, y resulta, dice, Shezeu akilkul arishon. Este es el primer kilkul. O sea, esto es lo primero que encontramos en el Galut. Shegarma a Galut, que causó el Galut, Behu Esther Or Ameorot, que fue justamente que se cerró la luz de las luminarias, Behoser a Shefa Beakoach, y eso lleva a la falta de energía y a la falta de fuerza. Begam a Torah Hasra me Israel mipneize, y también la Torah de Israel se redujo a causa de esto. Vejen kol jochma avda, y también cualquier otra sabiduría, no solamente la de la Torá, también se redujo. Que Moshe Amara Katub, como está escrito el pasuk, beavda jochmat chachamav, se perdió la sabiduría de los sabios, ubinat nevonav, y el entendimiento de los entendidos, tistatar, se ocultó. O sea, en otras palabras, el Ester Panim, que es lo que ocurre cuando las luces dejan de mandar energías directamente a Israel, causa que el poder de Israel baje y las naciones pueden hacer con nosotros muchas cosas y generalmente no buenas. La Torá también se reduce y es algo bastante
hay que entender lo que esto significa. Nosotros conocemos la Torá que nosotros conocemos hoy, ¿bien? Y la Torá que nos han heredado nuestros sabios en todas las generaciones, en diferentes lugares, es la Torá que conocemos, ¿bien? Entonces, al parecer, el Ramjal está hablando de que hay una Torá muchísimo más profunda que de alguna manera con el Esther Panim se cerró y que cuando haya Earat Panim se va a abrir. Y también la sabiduría general, o sea, la sabiduría del mundo, la sabiduría secular que conocemos, la que conocemos ustedes, la que conocen hoy día. Las cosas que nosotros conocemos hoy, como la teoría de la gravitación universal o cualquier otra ley física, es lo que nosotros sabemos, pero al parecer hay más. Solo que el Esther Panim no nos deja ver otras cosas. ¿Sí? Esto es el primer Kilkul. Ahora, Kilkul número 2. El segundo Kilkul, no se olviden del primero, es Esther Panim, que ya explicó el que lo que era. Y ahora el segundo Kilkul, dice el Ramjal, que es Gadol Kemohen Meot. Asheni Gadol es más grande, Kemohen Meot, mucho más grande. O sea, este Kilkul, el segundo, es muchísimo más fuerte que el primero. Behunim Shach min Arishon Sheperashti. Y él es como una conclusión, una secuencia, una consecuencia del primero. Benirmas Bakatubi está aludido en el pasuk en Yehezkel que dice Il mal'a ajaraba. Y mal'a se llenará Ajoraba, la destruida. El pasuk es en Yehezkel Havvav, pasuk Bet, es el pasuk básico para para entender el segundo Kilkul. No se olviden que el pasuk alrededor del cual gira el primer Kilkul, que es el del Esther Panim, es del pasuk en Devarim Lamet Aleph Yud Het, que dice Anoji Aster Astir Panav Bayomahu. Ese es el primer Kilkul. Ahora, el segundo Kilkul proviene del pasuk que dice y mal'a se llenará, y mal'a ajoraba, la destruida. ¿Y a qué se refiere esto? Va a explicar ahora. Dice así. In meleazo, si una se llena, jarebazo, la otra queda destruida. Una Gemara en Masechet Pesachim. Y explica el Ramjal a qué se refiere. Velo yehalesh ad she'itchazek tachtav tzad hakedusha. Y no se debilitará hasta que se fortalezca en vez de ella el lado de la kedusha. Va a explicar. Veata afaresh leja ze ainian karraui. Te voy a explicar esto. Ki beshnei devarim talui ze hakoach yamarti. Porque en ambas cosas depende el koach, como yo te lo mencioné. Aihad, número 1. Betikun madregoteichen shenisderu besdarim. Es necesario corregir todas las madregot, o sea, todas las etapas espirituales tienen que irse corrigiendo unas detrás de las otras. Shelo ayu la gen mitjila, cosa que en un principio no existía. Beas nisderu que shenitekalkelu bekedusha seder neged seder amitkalkel. Y entonces van a ser corregidas, se van a corregir todas las cosas que sea necesario corregir en la kedusha, cada una según el orden de lo que fue perturbado, de lo que fue dañado. ¿A qué se refiere con este primer punto? Lo siguiente. Vamos a tomar ejemplos para que nos sean más fáciles de entender. ¿Okay? Digamos que una de las consecuencias de todo lo que hemos estudiado sea el hecho, por ejemplo, de que no haya brajá en la Isa, que no haya brajá, que no haya bendición en la Isa, en la masa. Que antiguamente una mujer podía haber hecho una masa de 2 kilos, 3, que ustedes quieran, y haber sacado, no sé, 300.000 panes de ahí. O sea que había bendición. ¿Okay? A veces suele haber también hoy, pero obviamente más reducida. ¿Okay? Ahora, esto que ocurría en la época que la Shejina estaba, no en el Galut, sino cuando estaba la Shejina en los templos, había braja, había bendición. ¿Esto qué quiere decir? Que de muy poco se podía sacar mucho. ¿No? De muy poco se sacaba mucho.
Cuando viene el galut y vienen los kilkulim, ya esta fuerza no está. Y por lo tanto, de una masa, salvo excepciones que son milagros, se saca lo normal. Digamos, se saca lo normal nada más. ¿Okay? Pues bien, en uno de los procesos por los cuales tenemos que corregir eso, es poco a poco tratar, buscar y pedir que haya braja en la isa, o sea, que haya bendición en la masa, y poco a poco vamos a ir viendo que esto comienza a surtir efecto. Y si hace 2 o 3 o 4 o 10 años, cuando alguien hacía una masa, lograba sacar una cantidad de pan, hoy día puede ser que eso aumente. No por cosas, no porque cambió el matcón, o no porque cambió la receta, o no porque puso agua más fría o más caliente o lo demás, sino porque algo más pasó. Cuando esto está pasando, es señal que las madregot se están corrigiendo. Tomen un ejemplo, el caso de la masa. Podemos tomar otro ejemplo. El caso, por ejemplo, de la tefilá. ¿Ven? La tefilá. Cuando el Shamay estaba abierto, los cielos estaban abiertos en la época en que había templo, entonces la persona venía, hacía tefilá a Kadosh Baruj Hu, respondía o sí o no, pero la persona sabía exactamente dónde estaba. Cuando los cielos se cierran y las tefilot son mucho más difíciles de poder llegar, entonces también las consecuencias de nuestras tefilot suelen ser menores, a no ser que la persona vaya constantemente fortaleciéndose en su tefilá, vaya siendo constante en esta tefilá, sepa cómo hacerla, la hace desde el fondo del corazón y poco a poco se va dando cuenta de que hay realmente algo que está avanzando. Eso es una corrección en otra madrega. Y así hay muchas madregot. Hay madregot en Ben Adam Lamakom, todas las mitzvot que hay con Akadosh Baruj Hu. Hay madregot en Ben Adam Lajaveró, con las otras personas, gesed, buena voluntad, ayuda, etc. Todos esos son madregot que necesitan ser corregidas. Esto es lo que el Rab dice, que en un primer punto es necesario que los kilkulim, o sea, aquellas cosas que hoy día no funcionaban como antes, poco a poco los vayamos corrigiendo, que vamos corrigiendo las madrigot. Número 2, Bea Sheni, el segundo punto dice, Hu bakoach shekiblu beatzman batchila, la fuerza que se recibieron desde un principio, o sea, shekiblu oto beet ahurban. בעוד שכמה מאורות מן הקדושה נפלו למטה, ומהם נתחזקו בעצמם, וכן מהן מתחזקים. Voy a explicar. Dice, el segundo punto es el siguiente. En el momento del Jurban, cuando se produce el Jurban del Bet HaMikdash, entonces el otro lado, el lado de las naciones del mundo, se refiere a los ángeles que manejan las naciones del mundo, no recibieron la fuerza de Israel, porque la fuerza de Israel se ocultó. Ellos no la recibieron, ya lo dijimos del punto pasado, pero sí hubo de alguna manera una ithaskut, un fortalecimiento por el yahas, por la relación, ¿no? Se fortalecieron un poco más los ángeles de las naciones y eso causó que las naciones del mundo recibieran una fuerza mayor de la que ellos se merecen. O sea, tienen una fuerza mayor que la que ellos se merecen. Y eso nos muestra y nos explica, por ejemplo, que siendo una nación, digamos, una nación bastante, por ponerlo en términos no peyorativos, pero reales, ¿no? Una nación bastante mediocre, como por ejemplo puede ser todo lo que es la península ibérica, o sea, España y Portugal y sus diferentes lugares, hayan logrado mantener un imperio durante prácticamente 300 años, toda la América Central y del Sur, gran parte del norte de África, y que hayan llegado incluso hasta el Oriente, hasta tal punto que la vanagloria de sus reyes decían que en los límites del rey de España no se pone el sol, etcétera, etcétera. Y nosotros podemos preguntar, pero ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con quiénes? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes hicieron eso? Si los conocemos, sabemos cómo son. Es porque recibieron una energía adicional y por lo tanto la ocupan en esas cosas, ¿eh? Y no en
no es porque realmente estén a la altura, no técnica ni tampoco moral, para tener un poder así. Lo mismo lo podemos decir con los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 42. No era tan claro que los alemanes podrían perder la guerra. ¿Bien? No era tan claro. Prácticamente conquistaron la mitad de Europa en una guerra bastante rápida. Y con cómo, por qué, si todas las características y las cosas que hicieron en contra de Am Israel justamente tendrían que haber quitado toda una fuerza a personas que moralmente no merecían ni absolutamente nada de todo lo que les había pasado. Es porque había una fuerza añadida, una fuerza agregada a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto entonces como hoy día. Bien, vemos, por ejemplo, a Ismael y a sus descendientes ocupar y seguir ocupando y comenzar a ingresar nuevamente a los lugares donde ellos estuvieron y quieren nuevamente volver y quieren nuevamente apoderarse de etcétera, etcétera, etcétera. Toda una historia ya bastante conocida por ustedes. Hay algo que se entregó después del Jordán a los ángeles de las naciones y esto hace que tengan fuerzas que no se merecen, no solamente a nivel moral, sino que tampoco se merecen, entre comillas, a nivel técnico e intelectual. Como les dije, nosotros conocemos la gente, sabemos lo que son, sabemos cómo son. Entonces, obviamente nos es una pregunta cómo logran hacer lo que hacen, ¿no? Entonces, obviamente hay algo más ahí. ¿Okay? Este es parte del segundo Kilkul. Beod shekama meorot min hakdusha naflu lemata. Muchas luces de la Kedushá cayeron hacia abajo, esto es lo que estamos hablando ahora. Umehen nitchazku beatzmam. Y al caer abajo se fortalecen por sí mismas. Behen hen mitchazkin. Y así es como las naciones se fortalecen. Bealken nimshach laumot shefa gadol. Y es por eso que se extiende hacia las naciones un shefa gadol, una influencia grande, Bekoach Memshalá, precisamente él lo dice, Koach Memshalá, una fuerza de poder, Shelo Ayu Bahem Barishonah, que jamás tuvieron antes. ¿Okay? No hay que olvidar que, ya estamos por terminar, por lo menos el segundo Kilkul, que el Imperio Romano llegó a ser Imperio Romano después de la destrucción del Bet HaMikdash. ¿Okay? En el año 70 los romanos estaban luchando unos con otros todavía para poder saber quién iba finalmente a gobernar el imperio. El imperio, entre comillas, el imperio era Roma, Francia que Julio César había conquistado y algunos lugares de España que en ese momento estaban siendo conquistados por los romanos. Todo vino después. Después, donde ellos se fortalecieron y transformaron Europa y el norte de África en todo su imperio. Pero fue precisamente después la destrucción del Bet HaMikdash, y eso es uno de los Kinkulim del Galut. O sea, una excesiva fuerza no meritoria a las naciones del mundo. Y no meritoria, lo sabemos que no es meritorio, pero no solamente, y esto entiéndanlo bien, no solamente a nivel moral, sino que también a nivel técnico e intelectual. No es algo que podamos esperar de ellos, y simplemente se da. ¿Por qué? Porque hay un Inyan de las Kohot que ellos tuvieron, que es parte del segundo Kilkul del que habla Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Ok, quedan 7 minutos. Si ustedes tienen por favor preguntas, las pueden hacer.